Proximity Podcast es patrocinado por Pastelería y Repostería Arte Fruta y también por Tiger Cuts Hair Designer, barbería de clase A. Bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas a un capítulo más de Proximity Podcast. Mi gente, ¿cómo están? Feliz y agradecido de estar acá con cada uno de ustedes, oyentes fieles, con un nuevo episodio, con una nueva grabación, con un nuevo capítulo. Gracias de verdad por todo el apoyo, a ustedes que siempre están pendientes. Por eso en este momento, antes de empezar el episodio, quiero invitarlos a que si no se han suscrito a cada una de nuestras plataformas, recuerden, estamos disponibles en Spotify, en Apple Podcasts y en YouTube. Vayan, denle a la campanita para que el algoritmo les avise cada vez que sacamos un nuevo episodio y de esa manera no se puedan perder de ninguna novedad acá en el podcast. También recordarles en las redes sociales que estamos disponibles, Threads, Instagram y en TikTok. Estamos metiéndole muchísimo a TikTok. Entonces por ahí les invito a que vayan a seguirnos. Y bueno, el día de hoy tenemos un episodio muy especial porque de nuevo tenemos a un invitado después ya de un tiempito ahí de vacaciones. Tenemos a un invitado que para mí es una persona súper especial, ya que es uno de los mentores, trabaja de la mano con un mentor mío, que es Gustavo, el creador de Líder Financultura. Hoy tenemos a un entrenador de mentalidad y máximo rendimiento, a un experto en límites, patrones y paradigmas mentales, el señor Paul Raminfar. Paul, bienvenido a Proximity Podcast. Muchísimas gracias y nada, me hiciste sentir muy halagado con esa intro, de verdad que nada, estoy aquí para dar un poco de contenido y poder ayudar a los oyentes a esa variable tal vez que les esté costando un poquito de trabajo, tratar de darles con toda esta entrevista y poder ayudarlos un montón, así que muchas gracias. Muchas gracias, Paul. Proximity Podcast se trata sobre la ley de proximidad. El podcast es sobre inversiones, sobre mentalidad y demás. Entonces yo sé que tu presencia acá nos va a servir de muchísimo y nos vas a inspirar muchísimo. Paul, para la gente que no te conoce, ¿quién es Paul Raminfar? Bueno, yo me autodefino como una persona escéptica, no le creo a nada ni a nadie y todo el tiempo estoy buscando mi verdad. Al final creo que cada uno está en esa búsqueda o debería estar en una búsqueda constante de lo que le resuene a uno y podré decir cosas hoy que tal vez en 2 años diga estaba equivocado y eso me permite crecer. Entonces no creo en el fracaso como tal, sino en la evolución. Y la verdad que fui un fracasado profesional a nivel comercial. Fracasé y fracasé y fracasé y fracasé hasta entender que estaba fracasando. Y creo que esa es la gran diferencia con la mayoría de las personas, es poder reconocer esa variable de, hey, este no es el camino, hay que hacer algo al respecto. Entonces, durante aproximadamente 12, 14 años trabajé en comercio, en zapatos, desde tiendas en todo San José hasta, pues sí, con mi papá, viajar a China, México, a distribuidor y crear obviamente un canal de ventas que poco a poco pues me di cuenta que no era mi ruta y decidí lanzarme al vacío en plena luna de miel, empezar desde cero y me fui dando cuenta que los cambios que tenía que hacer eran patrones mentales más que otras cosas. Hay un libro de mentalidad financiera que se llama el millonario al lado y básicamente lo que él dice es que no es un tema de monto, es un tema de hábitos y ahí fue donde empieza a resonar Padre Rico, Padre Pobre y llega pues mi libro la Biblia financiera. Para mí es el libro más importante a nivel de termostato financiero y de éxito personal que se llama Piense y hágase rico. Creé el primer desafío en Latinoamérica de Piense y hágase rico. Y bueno, ahorita está al alcance de todos por un monto insignificante que fue como mi regalo de 40 años para el mundo. Cumplí 40 años grabando son como 20 horas de contenido enseñándole a la gente de mentalidad financiera. Y ahí fue donde, pues obviamente con ese libro empezó la magia y literalmente empecé a tener resultados que nunca en mi vida había tenido. Empecé obviamente a trascender a nivel de dar conferencias y talleres a empresas, a empezar a crear proyectos para personas y profesionales que necesitan evolucionar y romper esas cadenas financieras, ese carrera a las ratas, es un montón de problemas sociales porque pues al final como me autodenomino soy un anticonformista
una persona que trata de crear sus propias reglas, de vivir bajo sus propias reglas y la verdad que el sistema como tal para mí es un sistema obsoleto que no nos quiere ver surgir, no nos quiere ver avanzar. Entonces ese se volvió mi trabajo de vida, se volvió tratar de hablarle a las mentes inquietas, a las mentes que están buscando despertarse, a las mentes que están buscando esa siguiente pieza de información que los pueda llevar a otro nivel y empezar a crear ese modelo de comportamiento que les permita evolucionar en función exclusivamente de las metas que para las personas son importantes. Y ahí es donde está el gran tema aquí para cerrar esta idea y es que la gran mayoría de las personas no tiene metas, la gran mayoría de las personas no sabe lo que quiere. Entonces es muy fácil dominar mentes que están dormidas. Al final el miedo es el principal motor del sistema para mantener condicionadas a las personas y bueno, somos sujetos de un ambiente muy que nos amarra muy fácil a vivir en mediocridad y a conformarnos con poco. Y bueno, mi trabajo es realmente hablarle a ese 1% que quiere algo diferente. O sea, Paul, agarraste Piense y hágase rico de Napoleon Hill y lo masterizaste. Lo masterizaste y hoy por hoy, pues, haces lo que haces y de verdad se nota que te apasiona. Paul, vos naciste en Colombia, pero viviste acá en Costa Rica muchos años, ¿cierto? Así es. A los Sí. 16, casi en agosto, yo cumplo en octubre, en Ujú. agosto me fui, o sea, de los 16, casi 17, y viví 20 años en Costa Rica. Todo Ujú. mi proceso profesional y todas estas quiebras y todo fue en los dos. Bueno, también fue Colombia, pero digamos que el punto final de esa vida comercial fue Costa Rica. Conozco Costa Rica de la A a la Z, tanto de haciendo correrías y viajes de negocio, pues de trabajo como de paseo. Entonces, sí, amo Costa Rica, toda mi familia está allá, entonces siento un amarre muy, muy fuerte con Costa Rica. Soy tico también, pasaporte y todo, o sea que el acento me puede marcar hacia un lado, pero en realidad la gente que más quiero está allá, entonces es dual. Genial, genial, Paul. Paul, entrando más de lleno a la parte de mentalidad, la cual eres un experto, cuéntanos qué es un paradigma y cómo podemos cambiar eso. Hay muchas formas de definirlo, pero la forma más sencilla es como un conjunto de patrones de pensamientos que hacen que actúes y te comportes de la misma forma. Nosotros tenemos básicamente dos partes de la mente. Mucha gente habla del tema inconsciente. Yo no creo en el inconsciente más que un comportamiento inconsciente, o sea, sin pensarlo. Pero a nivel mental está la parte donde uno racionaliza, que es la parte consciente, y donde uno puede tomar decisiones y uno puede dirigir un futuro y cambiar las normas. Y está la parte subconsciente, que es esa repetición de mismos pensamientos, mismos modelos, que hacen que actuemos de la misma forma. A nivel estructural y a nivel científico se ha comprobado que jalamos hasta 3 generaciones de conductas y de comportamientos y pues obviamente en un ambiente tan hostil a nivel de paradigmas y de malos hábitos, y te das cuenta la gran mayoría de las personas muere pobre o muere sin ingresos, o bueno, suficientes ingresos. 1 de cada 10 americanos deja plata para la siguiente generación. De la misma manera, la causa principal, 70 y pico por ciento de las personas mueren por malos hábitos. O sea, los problemas principales nos los ocasionamos solos. Entonces, el paradigma es ese conjunto de pensamientos que generan ese comportamiento que hace que una persona sea como es. Entonces, si vos sos una persona ahorrativa, es porque internamente has dominado por la repetición, ya sea que tu abuelito y tu papá con el frasquito, o ya sea que vos aprendiste desde niño a vender y a ahorrar y te volviste un emprendedor de esos de colegio que venden dulces, popis y lo que sea y empiezan a ahorrar, de la misma manera como en el caso mío del deporte. El caso mío es que yo desde los 5 años estoy con un balón de fútbol, desde los 7 me volví deportista en cada situación, cada deporte, yo me metía en todo y fui creando ese comportamiento. Entonces, ese es el paradigma. En realidad, lo tratamos de ver mucho como un factor coaching y a mí no me gustan mucho esos conceptos coaching, sino que yo lo veo más de un tema terminológico, o sea, es un tema de patrón. Entonces, cualquier patrón es un paradigma y se compone por hábitos, por rutinas, por formas de pensar. Tu nombre es un paradigma. O sea, vos puedes decir,
Paul, y todos los Paul son unos, no, lo que vos querás agregarle, y yo ya uno se siente ofendido o uno se puede sentir, todos los que nacieron en Libra son, entonces ya todos, vos empezás a crear esa identidad de acuerdo a esa repetición, entonces empezás a generar un comportamiento de acuerdo a esa información. Eso es un paradigma. Entiendo, entiendo. Paul, ¿cómo vencer el síndrome del impostor? Podemos decir que el síndrome del impostor es un paradigma también, ¿no? Claro, al final de cuentas es la forma como uno interpreta una información. Entonces tenemos que entender que la parte racional de la mente y la parte emocional de la mente, las dos trabajan en conjunto y nosotros tenemos, llamemos de alguna manera, imagínate un álbum de fotos. Entonces el subconsciente trabaja con imágenes y cada uno de los episodios de nuestra vida es como un álbum de fotos. Entonces si a vos te mordió de niño un perro, y ves otro perro, traes esa imagen y empezás a vivir ese momento como si fuera presente y de la misma manera te comportas de acuerdo a esa imagen. Un síndrome del impostor es exactamente ese perro, nada más que en circunstancias de la vida donde uno siente que no es lo suficientemente bueno o uno se siente como un fraude frente a algo, pero es más que una situación, es una narrativa que tenemos todos incorporados por un factor de inseguridad frente a los ojos. Entonces, volviendo al libro de Piense y hágase rico, el libro termina con 6 miedos. El miedo a la pobreza, el miedo a la crítica. Entonces el síndrome del impostor entra a ser parte de ese miedo a qué dirán, a las otras fases, y se combate principalmente a punta de experiencia, de confianza, de seguridad, que es lo que te va demostrando. Entonces una de las formas de empezar a vencer esos paradigmas es entender el nivel de confianza que la persona tiene y de la misma manera se van alterando, pues obviamente todos esos factores. Claro, por supuesto, te lo pregunté porque yo creo que todos hemos sido víctimas del problema del impostor. Yo personalmente, por eso te lo pregunté, yo estoy pasando en este momento por el síndrome del impostor y estoy buscando formas en cómo puedo yo mejorar este aspecto en mi vida. Mencionaste algo súper interesante, el miedo a la crítica. De hecho, la siguiente pregunta tiene que ver con eso, con el miedo a la crítica. ¿Cómo podemos utilizar la crítica externa a nuestro favor y evitar que nos afecte directamente? Primero, una persona que le afecta la crítica usualmente es una persona insegura. Entonces, lo primero que uno tiene que entender es cuál es el patrón que uno está tratando de ponerse a prueba frente al público. Y cuando nosotros vivimos en un mundo donde cada vez más hay menos interacciones personales, te das cuenta de las pantallas, te das cuenta que Tinder, te das cuenta que todo es a través de una pantalla. La probabilidad de que vos sientas miedo al exponerte a otra persona no solamente viene por esa inexperiencia frente a lo que haces, sino lo que han pasado otras personas. Entonces, la situación más fácil ocurría cuando, por ejemplo, alguien pidió el aumento de un salario y el jefe lo despidió por eso. Entonces a la gente le empezó a dar miedo pedir un aumento porque lo podían despedir y empiezan a crear esa narrativa. Entonces la gente empieza a ocultar esa expresión. Entonces a nivel de conciencia hay 7 niveles, por lo menos así lo aprendí yo, y hay un nivel donde es el nivel 4, que es el nivel de autenticidad. Y cada uno de nosotros tiene una capacidad de ser auténtico o de ser uno mismo. Y es en la medida en la que uno es capaz de exponer esa versión de uno sin el miedo a lo que otra persona opine. Y lo único que convierte eso en un factor a favor es la confianza. Usualmente la madurez viene mucho con eso. Yo que ya pasé el 4.º piso, pues estoy en el 4.º piso, transitándolo. Vos cada vez que vas aumentando de edad te das cuenta que menos te importa lo que digan los demás, pero sí te puedo decir que al principio cuando yo empecé, la gente cercana era la que usualmente más te criticaba. Entonces, vencer esos primeros obstáculos y precisamente un entrenamiento de los que yo hago, precisamente lo que busca es eso, es a nivel de cualquier objetivo que se quiera lograr, cuáles son esos obstáculos y esa es la variable de fuerza mental que se enseña. Entonces, tenés que entender, digamos que aquí es muy importante poner que hay 2 cosas muy importantes. La primera es esas variables digamos, externas a uno, por ejemplo, la información, la profesión, el grupo de amigos, esas variables son importantes que hay que tenerlas en cuenta porque si estás en un ambiente donde no te sirve, pues obviamente es una tontería seguir ahí, pero las otras son esas variables internas y la fuerza mental es ese componente que te mantiene firme
frente a esos procesos. Entonces, ¿qué tanto sos capaz de trabajar con la adversidad y con el estrés? Y ahí es donde se marca la diferencia entre los que lo logran y no. Y ahí es donde está el tema del impostor, que de alguna manera todos los tenemos. Hay una técnica muy interesante que utilizan los top del mundo que se llama el efecto del alter ego, y es crear ese alter ego. Y el alter ego es como esa figura sobresaliente tuya. Por ejemplo, The Rock, que es Dwayne Johnson, su alter ego es The Rock. Entonces, una persona se puede transformar en ese alter ego en los momentos donde todos los ojos están en, frente a todas las luces lo están iluminando. Claro. Michael Jordan era Mike, y cuando Michael Jordan se volvió el que es cuando él dijo Michael, no Mike. Mike Jordan, no, Michael. Entonces Michael se volvió en su propio. Kobe Bryant era de la Mamba Negra, y así como cada uno de estos personajes tienen esa versión, ese es el que uno saca para combatir ese miedo escénico o esa capacidad, y solamente exponerse a eso con los niveles de confianza y estar dispuesto a afrontar esos desafíos de estrés son los que te permiten ir avanzando. Es como que yo ahorita le diga a Cristiano Ronaldo que me parece que es el peor jugador del mundo y posiblemente se me va a reír y va a seguir caminando porque su evolución a nivel de fuerza mental, ya yo soy una hormiga. Esas cosas hacen que las personas, pero es pura y exclusiva confianza. Claro, claro, no, súper, súper interesante. Entonces sería como crear una segunda personalidad artística, ¿verdad? Se puede decir así, se puede decir así. Se puede decir de esa manera. Es una versión mejorada, lo diría yo. Es una versión donde vos te sentís el rey del mundo y literalmente invocás esa personalidad en los momentos difíciles. Es como si te transformaras y adquirieras esos superpoderes. Entonces, en ese momento, por ejemplo, cuando entra CR7 y vos te das cuenta que él hace su salto y todo el estadio grita, sí, bueno, whatever, Sí, ese sí. tipo de cosas refuerzan ese alter ego que hace que la persona sea imbatible. Entonces, claro, si él hace eso y nadie le responde, sería otra historia, pero todo el mundo Claro, por la energía que él lleva hace que se refuerce y se refuerce y se refuerce, y es por eso quien es hoy en día. Pero es una súper cosa, pues interesante. digamos, es un tema de meramente de confianza. Súper interesante esa técnica, Paul. La verdad es que por acá estoy apuntando y la verdad es que sí, me parece súper interesante. Paul, hablemos de otro enemigo que tenemos en la vida y más hoy en día. No sé por qué es tan frecuente este enemigo que nos martiriza siempre, la procrastinación. ¿Cómo podemos vencer la procrastinación? Todos procrastinamos. No creas que las personas más productivas del mundo no procrastinan. Pero lo más importante es entender cuántas personas son procrastinadores y cuántas personas simplemente se desvían un poco, se desconcentran de vez en cuando, ¿no? Por ejemplo, cuando uno sabe qué es lo que tiene que hacer y qué se espera de uno, probablemente procrastina menos o se distrae menos que una persona que posiblemente no tiene esos objetivos. Y una de las grandes problemáticas que siento yo a nivel social es la falta de metas. La gente va buscando rellenar espacios a lo largo del día, y siempre que yo voy al gimnasio sin un plan, me demoro 3 veces más que si voy con el plan de 5 ejercicios, 5 por 14 que tengo que hacer, y salgo de eso. Te pones a caminar, no sabes si entrenar pesas, y entonces te pones a hacer cualquier cosa y al final no entrenaste nada. Eso es lo que pasa normalmente con una persona. Una persona se levanta y entra por un tema de paradigmas en esa rutina que hace que su comportamiento sea habitual. Y ese comportamiento habitual crea esos hábitos que hace que el comportamiento se mantenga. Entonces es un círculo vicioso donde tus hábitos y tu rutina marcan tu comportamiento y tu comportamiento marca tus hábitos y tus rutinas. Esa fase es la que genera que la persona siempre caiga a nivel de productividad en esos mismos baches. Entonces, si vos sos una persona que tiene que terminar un proyecto y no lo terminas porque normalmente haces las mismas cosas que te hacen en ese círculo vicioso caer en los mismos problemas. Entonces, ahí el problema principal va a ser meramente es entender cuál es el objetivo. Y normalmente las personas o tienen mal planteados los objetivos y hoy no les importa, o simplemente no tienen del todo. Entonces van simplemente tratando de tachar. Entonces tienen un checklist de este tamaño, pero las 3 cosas que hacen son las 3 tonterías que no
representan a nivel de productividad nada. Yo creo que la procrastinación hoy en día ocurre más que todo es precisamente por la falta de objetivos y siento que hay un peligro inminente que se llama inteligencia artificial y robótica que va a acabar con eso. Y el acabar con esos baches de falta de productividad en muchas variables que se pueden automatizar por inteligencia artificial y por robótica va a crear muchos huecos laborales que hoy en día se están viendo reflejados y que yo creo que en un futuro próximo van a haber muchísimas plazas laborales que se van a eliminar precisamente por esa falta de productividad, precisamente a factores como estos de procrastinación, porque hoy en día se ve que la gran mayoría de las personas promedio odia su trabajo, odia a su jefe, no le gusta lo que hace, quisiera hacer otra cosa y bueno, eso al final de cuentas hace que la persona pierda la motivación y la disciplina, lo que conlleva esa procrastinación que me estabas diciendo. Claro, por supuesto. Súper interesante el tema que tocaste al final de la inteligencia artificial, la robótica, todo esto que viene surgiendo en el paso del tiempo. Yo creo que sí, también yo siento que ya no es el futuro, es el presente y va a venir a quitar muchas plazas, van a venir a quitar muchos empleos. Entonces, por eso yo siento que es necesario que como seres humanos vayamos evolucionando poco a poco. Paul, hablemos de la mentalidad cortoplacista, cómo podemos vencer el apego al resultado. Ahora que vivimos tan bombardeados de marketing, ahora que vivimos tan bombardeados de redes sociales, de ver el éxito microondas, así lo llamo yo, ¿cómo podemos vencer ese apego al resultado? A ver, es un tema que es muy, muy triste ver cómo las redes sociales realmente han creado de manera tóxica un comportamiento. Volvemos a todos estos conceptos que hemos venido hablando a lo largo del podcast, donde la gente ve mentiras. Yo conozco muchos marqueteros que muestran su placa del $1.000.000 y todo lo que vos querás y realmente no son lo que vos crees que son. Gente que vende sueños e ilusiones y la gente que no son filtrados. Entonces vos ves el tipo que te vende el curso de X y no tiene los resultados, pero él sigue mostrando su placa porque vende sus sueños, pero las personas no están teniendo resultados. Entonces caemos en esa narrativa del menor esfuerzo. Y ahí es donde nos damos cuenta hoy en día cómo lastimosamente el concepto de ser nómada digital no es un concepto productivo, sino el costo del menor esfuerzo en el país más pobre del mundo, donde yo pueda vivir con la menor cantidad de esfuerzo y pueda disfrutar, digamos, de un atardecer. Entonces vos ves manes que se van a vivir a Bali por $1.000 al mes y sienten que lo están logrando y venden esa idea del atardecer perfecto y de la piña colada y trabajar desde un computador. Entonces yo creo que se ha creado, y volvemos al principio de toda esta conversación, ese paradigma frente al éxito. Entonces vos te das cuenta que lastimosamente la gran mayoría de los jóvenes, nosotros venimos generacionalmente hablando, y hay una cosa muy interesante y nos vamos a meter en un tema tal vez un poco económico, político, y es cada generación que ha pasado, posguerra mundial, Segunda Guerra Mundial, cada generación se comporta diferente. No puedes comparar a alguien que tuvo papás militares y que quiso que su hijo nunca viviera eso, a un hijo que vivió eso, no como su papá y como su abuelo, etcétera. Y cada generación se comporta diferente a nivel de comportamiento. A nivel de consumo es igual. Nosotros en estos momentos estamos viendo la ecuación lo más desbalanceada posible frente a lo que vale, un ejemplo, una casa que ronda promedio, llamemos una casa nivel de los altos, pero digamos al nivel más bajo, estamos hablando que son $250.000. Cuando esa casa en los años 80, 90 valía 75.000. Entonces, hoy en día, ese crecimiento de esa casa de pasar de 75 a 250 no está igual a nivel de ingresos de esa persona. Entonces, ese desbalance hace que la persona hoy en día vea ese sueño de la casa propia imposible. Matemáticamente imposible. Y cuando matemáticamente es imposible ese sueño, tu comportamiento es, pues, hijo de madre, me voy a Bali, surfeo,
me pagan $1,000 por hacer el account manager o hacer TikToks virales o repostear cualquier tontería y con eso soluciono. En vez de atacar el problema de una manera más proactiva, de qué manera puedo crear riqueza y de qué manera le puedo sacar ventaja al sistema, hacemos es la ley del menor esfuerzo y es lo que yo creo que se ve representado con esto que estás hablando del efecto microondas, que yo lo llamo el minuto microondas a nivel de resultados, pues vos lo llamás el éxito microondas, pero es eso, es básicamente que yo siento que la probabilidad de que una persona joven, ya vemos joven 20, yo tengo 40, digamos, pero que en los 20 la persona diga es imposible lograr esto o veo muy difícil esto, entonces empiezo a crear algo. Entonces, por ejemplo, aquí entro yo a criticar mucho a las grandes corporaciones que tienen mesas de ping pong y Super Nintendos en las salas de trabajo, porque lo que hacen es hacer un parque de diversiones del trabajo. Entonces, el empleo normalmente se vuelve más un esclavo más relajado. Es como que te ponen para jugar y todo, entonces, pero las probabilidades de éxito de estas personas corporativas y de estos emprendedores digitales y todo son muy escasos frente al éxito real. Entonces, la brecha se sigue abriendo y estas empresas te ponen mesas de ping pong y los manes y la gente está feliz ahí, hacen las fiestas corporativas, pero y siguen entrando esa diferencia. Entonces, cada vez es más la brecha y esa persona de 25 que está jugando ping pong va a tener 45 y va a quedar obsoleta por una computadora y ahí es donde viene el problema. Entonces, el efecto dominó que ha generado ese comportamiento y el mindset a nivel profesional está pasando factura y es donde entro yo a trabajar con mis estudiantes y mis clientes a tratar de revertir un poco esa ecuación y empezar a combatir, crear lo que yo digo como crear tu propia economía o crear tu propia riqueza para que vos seas autosuficiente, porque a nivel mental el control es lo más importante. Que vos puedas controlar tus variables, cuánto ganás, a dónde vivís, cuánto tiempo querés trabajar, qué carro te querés comprar, a dónde querés vivir. Son cosas que el 1% de la población lo puede hacer en estos momentos. No pasa del 5%. Y te estoy hablando del 1% porque el 1% a nivel mundial tiene más de $1 millón, el 1%. Entonces, personas que están por debajo de esa escalera, vos te vas a vivir a Suiza, un país europeo, y una casa te vale $500,000. Sí. Entonces, claro, vos estás hablando de un país y Costa Rica es caro, pero vos te vas a vivir a un país promedio, una casa buena te vale $500,000. ¿Por qué? Por esa brecha que te estoy diciendo. Pero la masa de la población son estas generaciones que ya están retirándose y tienen una pensión que no les alcanza, van a vivir más años de los que pueden físicamente mantenerse, entonces les va a tocar trabajar más años y eso es lo que se está viendo hoy, que la economía lastimosamente para estas personas. Entonces, no quise desviarme mucho del tema, pero me parecía importante poner en contexto de que mucho comportamiento del joven hoy en día de ver el éxito es que ve una casa de $300,000 ya imposible. Entonces su comportamiento automáticamente dice, bueno, ya esto quedó por fuera de mi ecuación, me enfoco en lo que yo sí puedo, Tomorrowland, vamos. Claro. Obviamente, Paul, vos sos experto en mentalidad, justamente por eso te hemos traído el día de hoy. Aparte de eso, ya dijiste que acabas de entrar en tus 40s, ¿verdad? Yo sí soy un fiel creyente de que la edad y la madurez van de la mano. Entonces, imagínate, ya tenés 40, has tenido mucha trayectoria, muchas experiencias y demás. Y hagamos hincapié con esta pregunta que te acabo de hacer, de esa brecha gigantesca que se está formando, que el sistema está formando. ¿Qué le dirías a una persona que está en sus 20s o entrando a sus 30s y se siente desanimado? Se siente que no ha logrado nada en la vida, se siente así como estancado. ¿Qué le dirías? Lo primero es, y esto puede sonar muy, o sea, o lloramos y nos damos 3 palmaditas en la espalda o nos ponemos a buscar un proyecto. Lastimosamente, nuestra mente nos lleva siempre a la ley del menor esfuerzo, que usualmente es el empleo, es endeudarnos, es buscar la solución de un medio externo. Pero precisamente por eso el 70% de los millonarios se hacen desde cero, son self-made millionaires. El 70% es porque las variables no estaban a su favor, pero hicieron algo al respecto.
Y yo he analizado a los multimillonarios, he asistido a conferencias donde hay decamillonarios, en cada mesa hay 3, y te puedo decir que en todas esas las variables nunca es la información que tiene la persona, ni las habilidades de la persona, ni el talento de la persona, es meramente el carácter. Entonces, para esas personas que se sienten desanimadas, pues lo único que puedo decirles es anímense. ¿Cómo se animan? Pues empiecen a generar un proyecto que realmente les mueva el piso. O sea, yo me acuerdo cuando yo era en mis 20s y mis proyectos eran estupideces. O sea, porque no había un proceso de razonamiento, pero no había la información que hay hoy en día. O sea, hoy en día vos escuchás este podcast que tal vez mis 7, 8 años de experiencia pueden ser minúsculos frente a una entrevista que le hicieron a Richard Branson de cuáles son los 5 tips que puede dar para un emprendedor. O hoy estaba escuchando un podcast del fundador de Nubank, que es un colombiano que montó una empresa siendo colombiano en Brasil, sin ser brasileño, con la problemática de corrupción brasileña, cómo él montó ese unicornio y ya tenés esa información a mano. Entonces yo creo que hoy en día las personas están llenas de excusas. Creo que los hombres masculinos de antes teníamos una posición diferente a nivel social que se ha tergiversado un poco con un tema de igualdad, que no estoy diciendo con esto que las mujeres A, B o C. Yo lo que estoy diciendo es que los hombres construimos edificios, vos no ves normalmente una construcción llena de mujeres. Claro. Hemos creado carreteras, hemos hecho acueductos y alcantarillados y tenemos en nuestro ADN la parte de crear mecanismos de riqueza, y lo escuché en un podcast, que la gran mayoría de las funciones de la mujer han sido la misma a lo largo, las profesiones femeninas siempre se han mantenido a lo largo del tiempo, la gran mayoría, o sea, enfermeras, profesoras de colegio, o sea, siempre han sido las variables como que en el gran grueso, y con esto no estoy diciendo nada, pero creo que esa parte económica del hombre particularmente se ha perdido un poco y se ha debilitado mentalmente en el concepto de que la plata no es tan importante, you only live once, y ese tipo de estructuras que lo único que están haciendo es literalmente jodiendo una generación donde siempre el 1 o 2% sobresale. Pero siento que hoy en día, y lo dice Elon Musk, que si vos hoy en día con un celular no estás haciendo $5,000 al mes, estás perdiendo el tiempo. Y vos tenés un podcast que tiene un nombre espectacular, Proximity Podcast. Todo el mundo está a un WhatsApp de distancia de alguien, a $1,000 de un evento de alguien. Y yo siento que es falta de ganas. Hoy en día todo el mundo quiere que las cosas estén construidas, que las cosas estén hechas. Yo me demoré con mi esposa 4 años en construir lo que hoy en día un cliente mío hace en un mes. Claro. Entonces, claro, o sea, yo facilito mis experiencias en que las personas no tengan que pasar, es precisamente lo que uno como entrenador, mentor, coach, como se quiera llamar, está. Pero sí hay que hacer un sacrificio. Y Napoleon Hill, que es mi mentor en todo este concepto, él tiene 2 reglas básicas: the extra mile y pagar el precio. O sea, tenés que dar la milla extra, it is what it is, y te toca pagar el precio. Y si vos querés $1,000,000, pues tenés que pagar el precio en formación, en contactos, en habilidades de $1,000,000. Pero hoy en día esa capacidad es montar un canal de YouTube, hacer 3 videos, volverte viral, volverte famoso y que MrBeast. Y así no funciona esto. Así no funciona esto, y dicen, creo que salió una entrevista que para ser parte del 5% de los podcasters tenés que tener más de 20 podcasts. Si te das cuenta, el esfuerzo no es tanto tampoco. Pero bueno, esa gente que está desmotivada, realmente lo que tiene que buscar es que los motiva y empezar a encontrar. Entonces yo tengo, dentro de mi forma de verlo, es qué le gusta, para qué es bueno y cómo lo va a monetizar. Entonces, sos bueno pintando, te gusta pintar, ok, ¿cómo lo vas a hacer que valga para las personas? Entonces, puedes dar un curso de pintura, puedes venderlos en galerías, puedes montarte un stand en una cafetería y decorarle la cafetería con tus... O sea, la capacidad de crear, y ese es mi trabajo a nivel de mentalidades,
Eso se llama pensamiento creativo, es la capacidad de construir de la nada algo y darle forma a través de las acciones. Entonces Sí, eso, digamos que es lo que la excusa perfecta es que el gobierno, que el país, que el dólar, que... Pero bueno, es sí, básicamente eso. no, totalmente. Explotar los dones, explotar las habilidades. Nosotros hemos hablado muchísimo de eso aquí en otros episodios de Proximity Podcast y también de no entrar en una vibración, en una frecuencia de victimismo, ¿verdad? Que ya sabemos que las víctimas pues no logran cosas extraordinarias. Paul, ¿es realmente peligrosa la zona de confort? Total, total, porque bueno, ese es un estado de vibración. A ver, vos puedes estar conforme con ciertas cosas, eso no te hace ser mediocre. Voy a poner un ejemplo. Yo no voy a ser papá, yo no voy a tener hijos. ¿Yo para qué quiero construir si mi motivación no es construir un imperio de bienes raíces? Porque eso a quién le va a quedar. Uh-huh. O sea, digamos, no es mi motivación. Prefiero tener 10 veces menos plata que ese concepto. Eso no me hace mediocre, pero y disfrutar con mi esposa y conocer el mundo. ¿Sí me entendés? Entonces, Uh-huh. cada uno tiene momentos donde uno se siente cómodo. Por ejemplo, yo a nivel financiero me siento cómodo. Eso no quiere decir de que no estoy buscando más, pero eso no quiere decir de que Uh-huh. estoy ansioso. La zona de confort, como se conoce, es más una zona donde la gente no está cómoda, básicamente. O sea, es una zona familiar donde la gente se acomodó. Entonces, ¿qué es lo que uno se qué es lo, a qué es lo que uno se acostumbra? Es al estrés. O sea, vos te vuelves adicto al nivel de estrés que manejas. Entonces, vos escuchas frases típicas como a mí me encanta trabajar bajo presión. Ese tipo de frases que son mentiras. A nadie le gusta trabajar bajo presión. A la gente le Uh-huh. toca y está acostumbrada a trabajar bajo presión y los disimula por la narrativa de que le gusta. ¿Cuál es el problema de la zona de confort? Y para explicarlo técnicamente, es que la energía no es estable, la energía no es estática, la energía es vibracional, o sea, fluctúa todo el tiempo, tanto para arriba como para abajo. Entonces yo estaba escuchando hoy una conferencia que decía, si vos te engordabas 10 kilos al año y ahora te engordas 2, no es que estés mejor, es que estás engordando más lento. Sí, Ok, ¿sí me entendés? Entonces eso es claro. lo que la gente normalmente no entiende. O sea, vos estás engordando o estás adelgazando. Tus células están funcionando con tu alimentación mejor que antes o peor que antes. Tu facturación te está llevando a estar mejor o peor. Entonces, la gran mayoría de las personas, y hablo del 95%, tienen usualmente por causa y efecto los mismos resultados. Son personas que usualmente viven bajo el esquema de más estrés, más tiempo, más desgaste, más dinero. Entonces trabajan más, se esfuerzan más y por ende tienen más dinero y por ende si quieren hacer o se endeudan en mayor escala, pero el ciclo se mantiene, simplemente se amplifica de acuerdo al apalancamiento de recursos que utilice la persona. Si utiliza más tiempo, pues va a necesitar más tiempo para producir más y así es lo que sucede. Entonces la gente se acomoda a esas zonas donde está acostumbrada lastimosamente a situaciones de mayor esfuerzo, mayor tiempo, mayor desgaste, buscando, porque no necesariamente lo encuentran, ese mayor resultado. Y la ecuación es al revés, es de qué manera utilizas menos tiempo, menos esfuerzo, menos desgaste para hacer más resultados. Y cuando vos haces ese cambio, eso es romper un paradigma, porque a nosotros desde niños nos dicen que entre más trabajes, entre más te esforces, obviamente sos más productivo. Entonces vos ves una Uh-huh. persona que llega reventada a la casa, feliz. ¿Por qué? Porque es que hice hoy de todo. Entonces, Sí. ese es sinónimo de satisfacción. Y obviamente vos ves el resultado económico, que es una consecuencia, y ahí es donde está el error de las personas. La gente cree que la plata llega buscando la plata y lo que llega es el resultado de un proceso de construcción. Entonces, si vos Claro. construís algo, el resultado, vos comes bien y haces ejercicio, el resultado es tu cuerpo. Ok, la plata es una consecuencia del trabajo. Vos trabajas bien, te llega la plata. Si la plata, el resultado, te estás engordando más, tienes más deudas o tu problema financiero es el mismo, la causa, el proceso que estás llevando no es el correcto. Entonces ahí es donde está el problema socialmente. La zona de confort es que la gente se acomodó a eso, a Uh-huh. vivir bajo los esquemas y los patrones tradicionales que hacen que nuestro comportamiento sea cíclico.
Entonces vos ves estas empresas y alguien va a renunciar porque quiere su emprendimiento y vos ves a las 3 personas diciéndole, ¿y si no resulta? ¿Y si mañana, Sí. y si quiebra? ¿Y si tal cosa? Entonces hace que la gente esté en ese estado de supervivencia de manera constante y eso es lo que genera la zona de confort. Es un mecanismo de defensa donde las personas prefieren estar amarradas a un concepto más por debajo de sus capacidades, pero que les dé cierta tranquilidad mental frente a exponerse a retos y volvemos al tema del qué dirán, al tema del miedo de este tipo de condiciones que hablábamos ahorita, de los miedos de Napoleon Hill, del síndrome del impostor, de la procrastinación, tarara. Entonces, ese factor. Entonces, vos te podés sentir satisfecho, que es cómodo, pero eso no quiere decir de que estés en una zona de confort. Digamos, yo, como te digo, yo me siento cómodo, pero no estoy en una zona de confort constante. Simplemente hay ciertas variables que ya las tenés dominadas. Por ejemplo, vos le preguntas a una persona que quiere ir al gimnasio, que tiene que levantarse todos los días a las 5 de la mañana, y le estás diciendo en otras palabras todo lo que va a hacer para fracasar, lo difícil que va a ser para esa persona poder todos los días levantarse a las 5 de la mañana. Vos me decís a mí, nos vemos a las 5 en el gimnasio y a las 4:50 te estoy llamando a ver si estás listo. Porque mi forma, eso no quiere decir de que esa no sea mi zona de confort. Yo ya me adapté a un estado que me Ujú. permite acomodarme. Ahora vos me decís, trasnochémonos 3 noches seguidas rumbeando y te voy a decir, perdiste, conmigo no, porque no voy a hacer eso tampoco y estoy muy Exacto. cómodo no haciéndolo. Entonces hay que entender que la zona de confort y estar cómodo con ciertas variables, que es lo que quiero diferenciar, no. La zona de confort es un estado vibracional que te mantiene estancado. Es sentir que ciertas variables las tenés dominadas y te da cierta flexibilidad y cierta comodidad porque ya las tenés integradas. Mi trabajo, hablando puntualmente, es crear esa zona de comodidad en las variables que generan más impacto. Entonces, que vos te sientas cómodo arriesgándote, que vos te sientas cómodo tomando decisiones, que vos te sientas cómodo invirtiendo en algo, que vos te sientas cómodo renunciando a tu empleo, que vos te sientas cómodo dando el primer paso en un emprendimiento, comprando tu primer casa, no sé, lo que sea el proyecto. Entonces, siempre hacia adelante. Y hay una estadística muy interesante que solamente el 4% de las personas a nivel mundial miran en función de objetivos. Entonces, ahí es donde vos empezás a darte cuenta un poco las variables de cómo funciona este mundo a nivel mental. Esto es todo un universo, Paul. Es todo un universo, ¿verdad? Que escucharte explicar todo esto y demás le explota a uno la mente, ¿verdad? Te lo agradezco mucho y agradecemos mucho que estés acá presente. Paul, vamos a la última parte de esta entrevista, de este podcast. Yo le llamo la parte de respuestas cortas. Entonces, te voy a hacer una pregunta y vos responder lo primero que se te venga a la mente, ¿ok? Soy pésimo para esto, pero bueno, vamos a ver. Vamos a darle, vamos a intentarlo. Paul, ¿cómo se ve Paul Raminfar en 5 años? Eh, Viste que no soy tan rápido. No, yo me veo dando charlas gratis, yo me veo dando charlas, o sea, a nivel profesional, si te referís a eso, yo me veo dando charlas gratis, buscando colegios de bajos ingresos, dándoles mi contenido de manera gratis para tratar de cambiar desde la raíz un problema de mentalidad, creo que es donde se puede variar y donde puede cambiar el mundo. A nivel financiero, pues obviamente estoy económicamente, como te decía antes, estoy en una situación que lo tengo bajo control. Entonces, ¿cómo me veo profesionalmente haciendo lo que me gusta? Ayudando a muchos niños a desarrollar esos proyectos de mentalidad que le permitan avanzar a nivel estructural y poder cambiar un poco el mundo. Eso es como mi misión al final de cuentas. Genial, genial. La frase de este podcast es, eres el resultado de las personas que te rodean. ¿Qué opinas de esa frase? 100% de acuerdo, pero nada más le agregaría que uno tiene que ser lo suficientemente sensato en salirse lo más rápido posible de los grupos que no te sirven, sin importar lo que digan. Ok, genial. Vamos a agregar esa parte. Si hoy yo tuviera $100, ¿en qué me recomendarías invertirlos? En tu cabeza, en una mentoría Educación. conmigo. No, mentira, Ujú. pero no, No, o sea, claro, pero me claro. refiero, me refiero a eso, buscar a alguien que tenga esa respuesta y decirle, bro, solo tengo $100, pero necesito que me ayudes. Y yo estoy seguro que cualquier persona, por más de que cobre 1,000, si la persona logra entrar en contacto con vos
va a estar dispuesta a ayudarte incluso gratis. Pero es lo primero que yo haría, es invertir en la cabeza. Y hoy en día Buenísimo. es muy fácil. Yo tuve la oportunidad de estar presente en la reunión que tuviste hace unas 3 semanas aquí en La Sabana, en San José. Sí. Yo estuve ahí presente y me di cuenta que vos sos un apasionado por el mundo blockchain, por la tecnología blockchain, por las criptos. ¿En qué invierte hoy Paul Ramifar? Yo soy de esta tendencia cripto. Me Ujú. gusta, los nuevos paradigmas, volviendo al tema mental, y creo que el tema financiero está por esos lados. Entonces, creo que lo que hablábamos ahorita de las generaciones, bueno, esta generación tiene una posibilidad dorada de un proyecto dirigido a todo lo que tiene que ver con digital. Y si nos sabemos meter, podemos aprovechar una de las mayores oportunidades financieras. Genial. Paul, ahí nos hablaste, bueno, vos agarraste, masterizaste a Napoleon Hill en Piense y Hágase Rico, nos mencionaste de Piense y Hágase Rico, nos mencionaste también muchos podcasts aparte. ¿Cuál es el libro o podcast o video que más te ha impactado, sin contar estos que ya nos has mencionado? O sea, quitando el libro de Piense y hágase rico, si yo pudiera recomendarle a alguien otra cosa, ¿qué le recomendaría? Que se vea un seminario de Jim Rohn. Ok, Para Jim Rohn. mí es el mentor de mi mentor. Es un seminario de él, te hace sentir como un idiota de la manera más chistosa posible, pero te das cuenta si estás en la sintonía de desarrollar tu cabeza al siguiente nivel. ¿Quién es? Jim Rohn fue el mentor también de Tony Robbins. Ya falleció, creo que murió en el 2007, Sí. 2011, por ahí, Ujú. no tengo la fecha. Entonces, si quiere cambiar su vida, creo que hay una charla puntual que se llama El día que el mundo dio la vuelta o el día que mi mundo dio la vuelta, algo así. Te lo puedo compartir el link para que lo pongas. Es para mí lo primero que yo verías desde cero otra vez, creo que sería esa conferencia. Buenísimo, buenísimo. Cuéntanos cómo te pueden encontrar en redes sociales, Paul, y qué es lo que ofreces vos profesionalmente. Bueno, como aparezco, Paul Raminfar, estoy en todo lado, pero oficialmente mis redes son Instagram y el voz a voz. No trabajo mucho en temas de canales digitales tradicionales. No soy muy fan del marketing, como vos lo estabas mencionando ahora. Entonces trato de no caer en esa ola de darle a Meta un montón de plata en ads, y me funciona muy bien estar en esta situación de una manera mucho más cercana, mucho más humana. Mi trabajo es muy simple. Yo tengo básicamente dos programas. Uno que sí lo desarrollé al 100% yo, con ayuda de mi esposa, pero uno que mi esposa es como la principal, que ayudamos a personas que quieran empezar a crear su propia economía. Al final de cuentas, ese es mi objetivo, es el mundo anticonformista, es vivir bajo sus propias reglas, y lo que busca es que cada uno sea capaz de ser y tener control de su vida. Mi programa se llama Limitless Mind, es mi empresa, es donde, digamos, está más de 300 horas de contenido que he grabado, desde creación de objetivos, termostato financiero, el desafío de Piense y Hágase Rico, mi programa de mentalidad, de enfoque y objetivos, el tema de peak performance, que es obviamente un nivel de desempeño al máximo nivel. Está también la parte de mi esposa, que es la parte de marketing, que la hace directamente para nosotros, que es Digital Lifestyle Roadmap, que es lo que hemos construido, Val y yo. Y todo lo que vos ves, aquí me estás entrevistando a mí, pero ella debería estar aquí al lado conmigo porque ha sido Claro. pieza fundamental. Pero básicamente, y tenemos, ese es el producto principal que nosotros tenemos, donde obviamente yo estoy muy cercano a las personas, y tenemos Inner Circle, donde nos reunimos una vez al mes, tenemos pues sesiones uno a uno, tenemos WhatsApp, y tenemos por otro lado un producto más económico, que es el producto que se llama Limitless Mind Mentoring Business, y es para profesionales que quieran empezar a salir del sistema tradicional y empezar a crear su propia economía. Ese es como el primer paso. Entonces, es un proyecto muy bonito porque yo dije, ¿qué pasa si cae una pandemia otra vez? Entonces, ¿cómo empezaría Paul Raminfar desde cero si no tuviera nada? Entonces, yo creé un programa de 30 días con Val, donde les enseñamos desde el día 1 hasta el día 30 qué haría yo
para facturar $5,000, y $5,000 es porque es un monto bastante promedio a nivel mundial para vivir. Entonces, si vos vivís en Miami, te sirve; si vos vivís en Colombia, te recontra sirve, pero $5,000 como que te permite vivir en cualquier lado. Por lo menos no al mejor nivel en muchos países, los principales países europeos, pero sí por lo menos te permite solventar, ¿no? Porque cada 30 días se llega la factura de luz. Entonces, esa es la idea, y ese es el producto como de inicio para las personas. Buenísimo, entonces ya saben ustedes que nos están escuchando, que nos están viendo en cualquiera de nuestras plataformas, si les llama la atención todos estos servicios profesionales que hace Paul con su esposa, toda esta comunidad, si quiere ser parte de la comunidad de Paul, escríbanle, síganlo en redes sociales, escríbanle. Paul es súper accesible, de hecho así fue como lo invité yo al podcast, de hecho. Es súper accesible y de verdad, si quieren hacer un cambio en su mentalidad y tener otra perspectiva de vida, contacten a Paul. Paul, las últimas palabras para la audiencia. Mira, yo, viste que no era tan rápido respondiendo, pero bueno, me gusta darle forma. Pero no, mira, básicamente hay muchas personas que hablan del 50% es mentalidad, el 20% es estrategia. No, es el 100% es la mente, la estrategia la crea un mecanismo mental que es el razonamiento. Entonces, todo es mental. La gran mayoría de las personas no entiende qué es un entrenamiento de mentalidad, qué es la mente, cómo funciona la mente, cómo puedo programar la mente. Lo confunden con coaching, con PNL, que son variables. Lo mío es más estratégico, es más un entrenamiento, pero entiendan que la mente se puede entrenar la mente, el cuerpo y las habilidades. Entonces, la gente normalmente entrena las habilidades, que es lo que hace el colegio y las universidades, es las habilidades, pero la mente usualmente nunca se entrena. Y 1 hora de entrenamiento mental equivale a 7 horas de entrenamiento físico. Entonces, cuando ustedes se den cuenta el potencial que tiene cada persona de lograr cualquier objetivo, solo las personas que crean que es posible son las personas que lo terminan haciendo. Eso dice Napoleon Hill. Lo que la mente puede concebir y creer, la mente lo puede alcanzar. Y básicamente eso es como el mensaje. Cualquier persona puede estar en este momento escuchándome, 1,000, 500,000, que tengan alguna situación. Sepan que la mente tiene todas las respuestas, tiene todos los argumentos, tiene todas las capacidades para dejarlos a ustedes donde están o llevarlos al siguiente nivel. Entonces, no se den por vencidos, es simplemente un tema de darle la suficiente análisis a la situación, y ustedes mismos se van a dar cuenta de qué es lo que tienen que hacer para seguir avanzando. Y en lo que yo les puedo ayudar a lo largo del camino, por favor, cuentan conmigo. Porque todo está en la mente. Paul, muchas gracias, de verdad. Te agradezco mucho, hermano, que estés por acá, por aceptar nuestra invitación, por estos 52 minutos de oro molido puro. Gracias, de verdad, Paul. Y ojalá no sea ni la primera ni la última vez que te tengamos por acá de invitado. Claro, sí. Muchas gracias a toda mi gente. Feliz y agradecido de compartir con ustedes, a tantas personas que nos traen testimonios, que nos traen sus enseñanzas. Ya saben, de nuevo, suscríbanse, síganos, que estamos siempre ahí lanzando contenido de muchísimo valor para todos ustedes, mi gente. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Pura vida.